El futuro de Pedro Sánchez pende de un hilo, tanto es así que hasta su vocera mayor, Silvia Inchurrondo, se acaba de revelar. Vamos a comentar rápidamente lo que destapa el periodista Vicente Vallés, pero antes vamos a comenzar con una noticia de última hora que os va a dejar bastante locos, y es que pueden ir de progres, pueden tener muchísima conciencia social, nos pueden vender que les apasiona todo lo que sucede en Gaza y les preocupa y les sobrecoge y les deja sin dormir, pero lo cierto es que a la hora de la verdad, lo único que les interesa, casi siempre, es la pasta. Lo hemos visto con Koldo, lo hemos visto con Ábalos y lo hemos visto con Cerdán, y salvando las distancias, por supuesto, cómo deben estar las cloacas del Partido Socialista para que hasta su vocera mayor se rebele hoy contra ellos. Sí, como lo oye, Silvia Inchurrondo, el brazo armado del sanchismo durante años, ahora parece prescindible, y es que ya sabemos que estar con el PSOE es como hacer un pacto con el diablo, que nunca acaba saliéndote bien. Hoy la periodista de Televisión Española denuncia al ente público y les exige los 269.000 euros anuales de su salario que desde que la Inspección de Trabajo le investigó por cobrar como una presunta falsa autónoma en Televisión Española le han recortado seriamente. Quizás es porque ahora la nueva estrella de la cadena es el novio de Sara Santolaya, Javier Ruiz, y los puñales por la espalda son una práctica de lo más habitual en política y parece ser que también en todo lo que tiene que ver, aunque sea de refilón, con el Partido Socialista. Y es que hablando de traiciones, mucho ojo, el Partido Socialista tiene bastante que temer. Sin esos 7 votos por los que tiene el culo roto, que ya sabemos que esa frase se hacía viral hace algunos años atrás, los 7 famosos votos de los independentistas, de Puigdemont, de Junts per Catalunya, el Partido Socialista y por supuesto el mismísimo Sánchez penderían de un hilo. Algunos señalan que todo esto tiene que ver porque Aldama le ha dado información privilegiada y comprometida a Carles Puigdemont. Concretamente tendría que ver con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, pero lo cierto es que el sanchismo está en este momento de capa caída. Podría quedarse, esta vez sí que de verdad, sin su principal apoyo en el Congreso de los Diputados y sin el cual una moción de censura podría dejarle como ex inquilino en el Palacio de la Moncloa. Escucha atentamente las claves que hoy destapa Vicente Vallés sobre este caso en su habitual telediario de la noche. La amnistía a los independentistas catalanes se aprobó en mayo del año pasado. Esa ley fue pactada entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont a cambio de los 7 votos de Junts para que Sánchez fuese investido presidente del gobierno. Pero a estas alturas, casi un año y medio después, Puigdemont sigue fugado en Bélgica porque el Tribunal Supremo considera que uno de los delitos de los que se le acusa, el de malversación, no es amnistiable. En algún momento el Tribunal Constitucional decidirá si mantiene el mismo criterio que el Tribunal Supremo o si lo modifica. Pero además de eso, Puigdemont ha comprobado en los últimos meses que los sondeos auguran una fuerte caída de su partido debido a la subida de la ultraderechista e independentista Alianza Catalana. Y ahora el prófugo teme sufrir un descalabro electoral que sería su final como líder político. Como consecuencia, Puigdemont ha dado orden de alejarse progresivamente de Pedro Sánchez. Ya ha lanzado varios avisos que en la práctica se han quedado en poca cosa. Apenas algunas votaciones parlamentarias en las que Junts se ha sumado al PP y a Vox. Pero hoy ha subido un escalón más. Al menos un escalón dialéctico. La portavoz de Puigdemont en el Congreso ha reprochado a Pedro Sánchez que pierda el tiempo con debates como el del cambio horario en lugar de centrarse en lo que afecta a Cataluña, y ha amenazado con empezar a hablar de la hora del cambio. Han logrado que la gente esté hasta las narices de todo. Y luego dirán que viene la derecha y que es nuestra culpa. Quizás habría que hablar menos de cambios de horarios y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio. La hora del cambio. Sánchez no ha respondido a esa amenaza concreta y se ha limitado a defender las medidas que su gobierno aprueba precisamente con los votos de Junts. El presidente ha intentado restarle importancia como si estuviéramos ante una más de esas amenazas habituales del partido de Puigdemont, porque ya ha habido otras amenazas anteriormente. Pero en privado Junts asegura que esta vez sí van en serio y que el ultimátum es real. ¿Qué conexión hay con el gobierno del Partido Socialista? Que Junts en público no quería ya abordar. Si lo hacían en privado, incluso afirmando que así no tiene sentido continuar con un Sánchez que describen como descolocado dentro de unos días importantes, y mientras decían esto va en serio, en el gobierno otro diálogo y más diálogo. Solo lo ven como una más de tantas. Junts asegura que este no es un aviso más y que así lo explicitará su líder Puigdemont en la mesa de negociación con el PSOE que tiene en el extranjero. La realidad es que el de hoy es el enésimo toque de atención de Junts a Pedro Sánchez. Otro fue a principios de año cuando exigió Puigdemont al presidente del gobierno que se presentase una cuestión de confianza, pero Sánchez no lo hizo y Junts no dio el paso de proponerse para apoyar una moción de censura con PP y Vox. Y una moción de censura de PP, Vox y Junts sería la única fórmula que propiciaría ese cambio del que hoy ha hablado el partido de Puigdemont.
Moncloa se acoge a esas muchas idas y venidas en su relación con Puigdemont a lo largo del tiempo para quitar importancia a las amenazas de hoy. Consideran que es una estratagema más para presionar a Sánchez y dicen que su mano sigue tendida para negociar con Junts. Moncloa relativiza los avisos de Junts, pero obvia que desde hace meses Puigdemont está permitiendo a la oposición aprobar muchas de sus iniciativas en el Congreso. Hoy mismo ha vuelto a ocurrir. Junts, PP y Vox han votado juntos para exigir al Gobierno una bajada de impuestos para los... Han oído, Pedro Sánchez niega que su partido se haya financiado ilegalmente, pero evita entrar en otro asunto, el último capítulo sobre la conocida como fontanera del PSOE y que implicaría al propio presidente de forma algo más directa, al menos por los testimonios de esos fontaneros del PSOE. Hoy la oposición ha pedido explicaciones en la sesión de control. Raúl. Sí, ha pedido explicación el PP, también lo ha hecho Vox, por esos supuestos encargos del Gobierno a la fontanera del PSOE, a Leire Díez, para limpiar a todo el que hiciese falta en anticorrupción. Eso lo habría pedido, según Leire Díez, a varios fiscales, el presidente Pedro Sánchez. Hoy se le ha preguntado en el hemiciclo y luego también aquí en los pasillos del Congreso, pero Sánchez ha preferido no entrar en el tema. Aunque parezca que ya hemos visto todo, la UCO sigue los pasos de Pedro Sánchez. Un caso más, parecía que ya no podía salir más mierda a la luz, pero lo cierto es que Sánchez y el Partido Socialista son capaces de sorprendernos de manera ya casi permanente. Utilizaron la pandemia para colarnos con las mascarillas, pues bien, hubo más premeditación aún, porque lo cierto es que según destapa el periodista Alejandro Entrabasaguas, pues habrían adueñado de 1 millón de euros para blanquear dinero negro supuestamente canalizado a través del Partido Socialista. De confirmarse, reflejaría que efectivamente estamos hablando no de un partido político, sino de una organización criminal y mafiosa. Escucha atentamente cómo en plena pandemia decían que había que ayudar al país, recabaron 1 millón de euros y parece ser que lo que querían es, una vez más, llevárselo calentito. Esto de aquí es un fragmento de un documento clave que investiga la Guardia Civil, que acredita que el PSOE gestionó un donativo sospechoso de 1 millón de euros en las mismas fechas en las que, según el empresario Víctor de Aldama, pagó comisiones ilegales a los miembros de la trama. El debate ha tenido acceso en exclusiva a las últimas pesquisas policiales de los investigadores, que cada vez tienen más indicios que apuntan a que el PSOE pudo haberse financiado de manera ilegal, tal y como también destaca el último auto del Tribunal Supremo. Los hechos se remontan al 24 de abril de 2020. Ese día, Mariano Moreno Pavón, en aquel momento tesorero del PSOE, comenzó a gestionar una decena de donativos que Ferraz pidió a sus militantes, alegando que había que ayudar a los afectados por la pandemia del coronavirus. Ese trámite lo llevó a cabo junto al exministro José Luis Ábalos, imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y organización criminal, y Santos Cerdán, a día de hoy en prisión provisional. Bajo un objetivo que, en apariencia, era altruista, el PSOE consiguió acumular en tiempo récord, según los agentes, 1 millón de euros de origen desconocido. Esta cantidad fue teóricamente donada a una entidad del Ministerio de Sanidad, que fue la que posteriormente participó en la adjudicación de los contratos sanitarios que otorgó el Gobierno y que ahora están siendo investigados por los tribunales.